Bueno, un gusto enorme estar de nuevo con ustedes. Hace 28 días que estuvimos acá, domingo 14 de marzo, un domingo que para mí fue estresante en un sentido, porque había recibido la indicación de parte de la compañía Delta que mi pasaporte vencía exactamente un día antes de lo que estaba establecido en la ley para poder entrar y permanecer en Estados Unidos. Así que tuve que ir de urgencia saber los horarios que el Registro Nacional de las Personas atendía en Ezeiza para poder hacer el pasaporte nuevo. Así que fui con el alma en un hilo y el corazón en la boca a ver si llegaba a los horarios. Me habían dicho que tenían hasta las 5 de la tarde. Yo digo, estoy frito, no llego ni equivocado. Tenía que haber suspendido estar con ustedes ese día. Digo, no, ni soñando. Primero predico, después si puedo viajar es otra cosa. Pero al final el horario era más alargado, así que en una hora hice los trámites, ¿no es cierto? Y me dieron pasaporte. Así, tuve un montón de tiempo en Ezeiza sin hacer nada. Y bueno, ahí pudimos viajar y estar allá con la familia y dar alguna sorpresa a los nietos, sobre todo, que ninguno de los dos sabía que yo iba. Así que bueno, damos gracias al Señor por todo lo que Él nos dio y poder estar nuevamente juntos. Esta semana yo le pasé a Gustavo un escrito, que supongo que todos habrán recibido, con 14 expresiones del libro de Proverbios que indican claramente cuán ventajoso es obedecer a Dios. Y precisamente en el marco de la obediencia es lo que hablamos el 13 de diciembre, donde yo planteé 6 puntos que una iglesia recién empezada, con 41 años o con 2000, tiene que tener en cuenta. Y por supuesto, cuando hablamos de iglesia, lo decimos en un sentido genérico, porque la iglesia no es el edificio, sino las personas, y por lo tanto, lo que estamos planteando tiene que cumplirse, darse, estar adentro de la vida de cada uno en forma individual. Y ese detalle, ¿no es cierto?, es lo que a veces se nos escapa. Bueno, hablamos ya firmemente en los domingos 7 y 14 de marzo de la pasión por la palabra. Dentro de los puntos que habíamos mirado o establecido, algo que un creyente nunca puede dejar, o por lo menos tendría que incorporar rápidamente a su vida, es la pasión por la palabra, que no es lo mismo que leer la palabra. Y sobre todo en estos tiempos donde usted tiene estos artefactos al que le puede incorporar todas las versiones bíblicas que se les ocurra. Pero no hay nada como la Biblia en libro para que uno pueda leerlo, subrayarlo, hacer las anotaciones, o hacer las estadísticas, como me encanta decir, hacerlas a mí, ¿no es cierto?, con algunas palabras muy interesantes a lo largo de toda la escritura. Bueno, y además para ir de un lado para el otro. Claro, es interesante tener presente esto, hacemos un rápido repaso, porque de todos los condimentos o de todas las partes que tiene la armadura del cristiano, del que Pablo habla en la epístola a los Efesios en el capítulo 6, lo único que es un arma ofensiva para liquidar directamente al enemigo es la palabra. Todo lo demás es el yelmo, en fin, todos los elementos, el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, etcétera, pero para atacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces le pasé a Gustavo para que les compartir a ustedes 2 preguntas que tienen que ver con el marco de la pasión por la palabra, porque cuando nos apasionamos en serio y hacemos de la Biblia nuestra lectura
permanente, en lo posible, como yo sigo diciendo por todos lados, a la mañana temprano, antes de abrir la puerta al salir de casa, la Biblia y la oración tienen que haber sido condimento fundamental, más importante que el desayuno del mate cocido, el té o lo que sea. Cuando realmente nos apasionamos, una de las cosas que tiene ser sistemáticos, la última vez yo les di un programa de lectura bíblica para leer toda la Biblia en un año, pero la importancia que tiene ser sistemático es que cuando yo lo leo de esa forma, me empiezan a pasar los pasajes, los nombres, y hay nombres que por ahí los encuentro perdidos en la lontananza del resto del texto. Y uno dice, esto me suena en algún otro lado. Entonces, una de las dos preguntas que dejé, que no sé, ¿todos recibieron las preguntas? ¿Todos saben de qué se trata? Bien, ¿y quién tiene las respuestas? Si la buscaron en la Biblia, no me vengan a hacer lo que me hicieron en Flores Sud, que la googlearon. Y digan que por lo menos me lo confesaron. Dice, mire, pastor, Bueno, la primera pregunta era, ¿qué profesión o cómo se ganaba la vida la tatarabuela del rey David? ¿Usted lo leyó? ¿Ya lo leyó en la pregunta? Bien, ¿y la buscó? Bien. ¿Y dónde aparece el nombre Rahab después? No, ahí es donde aparece por primera vez. ¿Dónde aparece después? Mateo capítulo 1, ¿sí? Ahí es donde aparece todo, diciendo que Booz, su madre, era Rahab. Y después tuvo con Ruth el hijo que se llamó Obed, y Obed tuvo a Isaí, que era el padre de David, y después vino David, ¿no? Bien, ahora, uno dice, es una pavada. No, tiene la particularidad de hacernos relacionar los pasajes bíblicos, porque en la genealogía del capítulo de Mateo, capítulo 1, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, no solamente se menciona a Booz como hijo de Rahab, sino que también se menciona el nombre de Ruth, enseguida, un poquito más adelante, y por supuesto se menciona el nombre de Booz, que es el hombre que, siendo familiar de Elimelech, el marido de Noemí, la suegra de Ruth, fue el que tomó la posta, ¿no es cierto?, de comprar el terreno que había sido de la familia y adquirir todo eso y casarse con Ruth y bueno, todas las cosas que... Ahora, ¿qué tiene de particular la pregunta? Bueno, darnos cuenta cómo Dios actúa, porque usó a una prostituta no solo para esconder a los espías israelitas que fueron a Jericó a ver cómo era la ciudad para poder tomarla, sino que en su derivación de vida termina incluyéndose en la genealogía de Jesús. Pavada de detalle. Ahora, esto está puesto como ejemplo para el marco de la pasión por la Escritura. Porque si yo no tengo... Entre paréntesis, ¿dónde está la Biblia de ustedes? Veo varios que nada, Bueno, venir a un culto sin Biblia es lo mismo que ir a la escuela sin cuaderno. Así que para el domingo que viene, que yo otra vez estoy acá, los quiero a todos con Biblia en la mano, ¿está bien? Porque el domingo que viene vamos a tener otra cosa. Pero es fundamental. Es fundamental. Y no en el celular, perdón, porque yo también tengo varias acá en el celular, pero es fundamental. Y les digo, entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo soy un viejo que pertenece a la generación de los que eran llamados los herejes protestantes.
Y los herejes protestantes éramos castigados y hasta perseguidos, o por lo menos con seria oposición en el país. Y cuando yo era chico, cruzarse con alguien que en el colectivo, en el tranvía en aquel entonces, en el tranvía, digo yo, que era el método o el medio de transporte de mi niñez, o en la calle con la Biblia, era indicación de que era un creyente en Cristo y era toda una fiesta. Y además estar con la Biblia en el culto era todo un orgullo. A mí me regalaron mi primera Biblia a los 6 años. Era un motrecón de este tamaño que si se lo daba a alguien por la cabeza, le daba flor de golpe. Es bueno tener la Biblia en la mano, ¿eh? Y entonces también aprenderla. Porque lo que alguna vez llamamos el manejo de espada, que era dar un versículo para que se lo busque, eso cayó en desuso lamentablemente, y tiene que formar parte precisamente de lo que es la pasión por la Escritura. Bien, de paso saludo a hermanos muy queridos que también están en el Zoom, los hermanos Molina, Alejandra y Vani Cardoso también, gracias por estar viéndonos en esta mañana. Bueno, el asunto, mis hermanos, es que la lectura, la meditación, lo que el Señor le dice a Josué, como ya dijimos la vez pasada, ese pasaje del capítulo 1, famosísimo, pero que tiene una cosa que no tienen las otras cosas que se le dicen a Josué en el Deuteronomio, y es que todos los días tendrás que meditar en el libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ¿y qué podemos decir de la oración? Que ya dijimos el otro domingo, ¿no es cierto? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y puso en mi boca un cántico nuevo, dice el Salmo 40. El apóstol Pablo diría en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, lo mismo que enseñó el Señor en Lucas capítulo 18, la parábola de la viuda del juez injusto. ¿Para qué le dijo la parábola? Para enseñarles a la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y cuando el Señor está con sus discípulos la última noche, ¿no es cierto? Juan 16:24, Él les dice, hasta ahora ustedes no pidieron nada en mi nombre, pero empiecen a pedir las cosas de mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, rápidamente, ¿alguno de ustedes tomó en serio todo lo que dijimos en los domingos de marzo y realizó algún ajuste en su vida de meditación o de lectura de la Biblia que nos quiera compartir el testimonio? Todos a la vez no, ¿eh? Con uno. ¿Me entienden lo que estoy preguntando? Yo tomé el compromiso de empezar a leer los 4 capítulos por día, a la mañana, ni 10 me levanto. Bien, bien. Perfecto. Betty acá está diciendo que tomó el compromiso de leer los 4 capítulos por día. Está perfecto. Si se empieza el 1 de enero con ese marco que yo di, terminan con Apocalipsis capítulo 22 el 31 de diciembre, eso con toda seguridad. Pero si empieza más tarde no importa, lo siguen al principio del año siguiente. Bien, ¿alguno más? Bien, o todos estaban fenómenos, o se entendió poco lo que decíamos. Bien, mis hermanos, el tema de tener presente estos detalles son fundamentales. Ahora, ¿qué queremos ver hoy? Que la iglesia está compuesta por personas que son nuevas criaturas. Por definición, de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice en la versión Reina Valera, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. En la versión que yo estoy usando, leo desde el versículo 14. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. A partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Cuando hablamos de las nuevas criaturas, generalmente somos muy genéricos, pero esta otra versión habla de una nueva creación, es decir, nuestro momento en la vida en el que libremente y por decisión individual aceptamos por fe la obra redentora de Jesucristo a nuestro favor y lo incorporamos a nuestra vida, ya no como un profeta o un rabino o alguien así, como dice el apóstol Pablo acá, desde el punto de vista humano, el conocimiento de Cristo, sino como alguien fundamental que cambia absolutamente nuestra vida. Es decir, lo que incorporar a Cristo a la vida produce es un cambio de cerebro. Ese es un detalle fundamental. Todo nuestro cerebro cambia, nuestro estilo de pensamiento cambia. Todo es nuevo. Entonces, no es solamente el hecho de decir, bueno, sí, somos simplemente nuevas criaturas, ahora, qué sé yo, venimos a los cultos, alabamos, cantamos, lo que sea. No, el asunto es que tener a Cristo en el corazón, en la vida, en el corazón, digamos, desde el punto de vista del romanticismo, se hablará del corazón, pero ya sabemos que este chinimuelo que tenemos acá adentro, lo único que hace es sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Este no piensa, no siente. Lo que piensa y siente es lo que está acá adentro, ¿no? Pero bueno, así es la terminología en general y la aceptamos. Ahora, ese enfoque de nuevas criaturas significa que hemos realmente empezado de nuevo en todos los aspectos de nuestra vida. Y una vez que empezamos, la lógica es que crezcamos y cada vez estemos más altos y más completos. Es decir, vuelvo a reiterar, hay un trasplante de cerebro que entre las cosas que se pueden trasplantar en el ser humano es lo único que no se puede trasplantar. Lamentablemente. A algunos más no le vendría cambiar un poco el cerebro, pero bueno. Pero la realidad es que nuestro cerebro cambia porque cambia todo lo que es el marco de los sentimientos, de los pensamientos, de las intenciones, de la forma de hablar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es la expresión de la nueva vida? Ese es el punto de fondo que generalmente no solemos tocar. Usted llegue a Jesucristo, crea en Él como su Salvador personal y Él se va a ocupar del cambio. Es cierto, se ocupa. Pero ese cambio se tiene que ver, se tiene que reflejar. Cuando yo estaba haciendo el servicio militar, recién me había iniciado, estaba en el puesto que me tocó finalmente, gracias al Señor, el mejor puesto, el mejor organismo de toda la Marina y el mejor puesto de todo el organismo. Asistente del director general, que es un contraalmirante,
equivalente a general de brigada para los que conocen los grados en el ejército. Y lo más ordinario que comí en 14 meses fueron bife de lomo con papa frita. De lomo, quiero aclarar, ¿eh? ¿Sabe lo que es los bifes de lomo? Bueno, últimamente se ven poco, pero existe. Bueno, y como el contraalmirante comía con otros 5 oficiales de alta graduación de la Marina, el cocinero hacía un lomo completo, todos los días. 12 bifes. Así que, junto con mi jefe, íbamos, le servíamos a los 6 un bife cada uno. Eran muy educados los muchachos, pero sobraban 6. Y como mi jefe y yo no éramos tan educados, nos comíamos 3 bifes cada uno. No estaba mal, ¿no? Ahora, un día me hace una pregunta, dice, ¿usted tiene algún enfoque espiritual especial? Yo no había abierto la boca acerca de lo que era. Le digo, sí, yo soy un cristiano evangélico. Ah, le digo, ¿y usted cómo se dio cuenta? Porque usted no dice malas palabras. Simplísimo. El reflejo de lo que somos. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Cómo va a morar en abundancia si yo no me ocupo de la lectura y no me apasiono por la escritura? O sea, las cosas que se dan en la vida cristiana se encadenan y forman una unidad. Así como el culto es una unidad, y tenemos la alabanza cantada y las oraciones y todo forma parte del mismo paquete, el marco de la pasión por la escritura nos tiene que llevar a ese sentido de ser una sola unidad y poder reflejarlo, porque la gente se da cuenta, nos está esperando. Y eso es algo que a veces uno tiene que preguntarse. Así como el Señor los agarró a los discípulos en el camino y les preguntó, bueno, a ver muchachos, dígame una cosa, ¿qué cree la gente de mí? Bueno, Señor, que vos sos un profeta, alguno de esto, lo otro, y ustedes, bueno, la gente tiene que preguntarse de la misma manera, ¿qué es lo que somos nosotros? Y ahí está el tema, porque si el reflejo de lo que somos no responde a lo que la palabra espera que nosotros seamos, y por supuesto el Señor, el tema es que si eso no se da, ahí estamos en el horno, porque ¿cómo va a creer la gente que no tiene al Señor en el Señor si nosotros no lo reflejamos? Entonces, si quieren otra respuesta a una de las preguntas de la canción, ¿para qué estamos? Para reflejar a Cristo. Y si nosotros no lo hacemos como corresponde o la palabra espera que lo hagamos, ahí estamos con un serio problema. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el tema de fondo? Bueno, acuérdense ustedes, en Mateo capítulo 15, el Señor tiene un encuentro con los líderes religiosos de la época. ¿Qué le achacan? Que los discípulos comían con las manos sin lavar. Y el Señor le dice, bueno, miren, comer con las manos sin lavar no es un drama, porque en definitiva lo que entra en la boca del hombre termina en el inodoro. Pero lo que está dentro del hombre sí son los problemas. Porque en el hombre están los malos pensamientos, las hechicerías, las infidelidades, bueno, todo lo que está fuera de lugar está formando parte del interior del hombre. Entonces, ahí es donde confirmamos lo que decíamos antes en el marco de la transformación del cerebro, el trasplante del cerebro. Porque la gente tiene que ver realmente una cosa diferente, en todo sentido. Y tiene que recibir el impacto de lo que esa diferencia es para nosotros. Nos encanta ver el final de Hechos capítulo 2.
y los discípulos estaban en todos lados y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor le añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué implicaba el favor con todo el pueblo? Bueno, precisamente el asombro de la diferencia de conducta que los creyentes en Cristo iban adquiriendo cuando recibían a Jesús como su Salvador. Y era tan fuerte el impacto que la gente estaba queriendo ser parecidos a ellos y, por supuesto, contar con el mismo marco de expresión de decisión, ¿no es cierto?, y de estilo de vida. Cuando nosotros miramos el tema de ser nuevas criaturas, también miramos, por obvia comparación, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Capítulo 3. Se fue de noche a verlo, con miedo por los demás, para ver qué es lo que decían, y recibe este hombre el mensaje más extraordinario que nadie pudo haber recibido. No por nada el versículo 16 del capítulo 13 es el versículo más famoso de toda la Biblia. Ahora, el Señor de entrada le dice, hay que nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo, con lógica humana, dice, Señor, ¿cómo hago para meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le aclara que el nacimiento tiene que ver con lo que el Espíritu Santo produce. Ahora, mis hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, si formamos parte del cuerpo de Cristo, si somos el pueblo de Dios, la gente lo tiene que saber. Se tiene que notar. Cuando vayamos caminando por la calle, ¿no es cierto?, aún con las preocupaciones del famoso COVID-19, los que todos estamos hasta acá arriba, especialmente por el tema de los barbijos, que ya la gente, uno nota que ya no los aguanta. No sé si a usted le pasa lo que yo observo, pero cada vez veo menos gente con el barbijo por la calle. Es que no los aguanta. Estamos cansados del tema. Y encima ahora viene el gobierno y dice, no, pero otra vez volvemos a los ajustes, qué sé yo cuánto. Hay gente que lo aguanta y otro que dice, yo no lo voy a cumplir, lo cual es serio, ¿no es cierto? Estaba pensando un poco en las recomendaciones que Gustavo había dado al principio del culto, y nos dicen, pará un cachito, que no se nos vaya la mano, porque si no vamos a estar otra vez con serios problemas. Pero, independientemente de todo esto, lo que la gente tiene que ver es precisamente el enfoque con que nosotros enfrentamos la situación. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer los protocolos, no podemos llenar el templo de gente, ¿no es cierto?, ni hacer reuniones masivas, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Lo que no podemos hacer es entrar en la esquizofrenia de ver el bicho volando por todos lados y decir, en cualquier momento me agarra. Si no nos cuidamos es probable que lo estemos atrayendo. Pero si hacemos las cosas como tienen que hacerse, junto con eso tenemos el Señor que nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por eso es un tema realmente importante. Ahora, muchos de los que están acá, al igual que yo, tuvieron la bendición de nacer en hogares cristianos. Yo tuve esa bendición. Yo fui a los cultos adentro de la panza de mi madre, después fuera de la panza de mi madre, tratando mis padres de que yo fuera dormido. Porque si me llegaba a despertar, se terminaba el culto. Atronaba a toda la iglesia, así que ante la eventualidad de que eso pasara, más de una vez mi mamá se quedó en mi casa conmigo, porque no podía correr riesgo de que yo me despertara y empezara a berrear. Los vecinos de mi casa sufrieron las consecuencias, sí, eso estoy enterado. Me lo contaron los viejos, por supuesto, yo no lo viví. Era el causante, pero no sabía. Porque cuando yo me despertaba a la noche, se le acababa el sueño a la mayoría. Ahora, aprendí a orar, como conté yo la vez pasada.
de leer la Biblia ni hablemos, fue lo primero que leí de corrido en mi vida. El 29 de septiembre del año 1952. Ese día leí por primera vez de corrido algo que fue la Biblia. ¿Y por qué sé la fecha? Porque mi mamá tenía un libro, Manantiales del Desierto, donde anotaba todo, ¿no? Es decir, sabía los textos, un texto de memoria, estaban los Reyes del Sol, después los embajadores del Rey, etc. O sea, cuando yo me entregué al Señor, exactamente el 8 de noviembre de 1957, respondiendo a un mensaje, y abrí mi corazón a Cristo, ¿cuál fue mi cambio? Ya sabía todo. Y no se notaba, es decir, no es que había una cosa tan distinta, que fuera impactante. Bueno, eso no deja de ser un problema. Para los que nos ha pasado eso, y muchos de los que están acá tienen esa misma experiencia, no deja de ser un problema. ¿Por qué? Porque este tema de la nueva criatura en nosotros no se nota. O no se nota demasiado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dejamos de ir al culto? No. Ya veníamos con la gimnasia lista. Y es más. De hecho, en el caso mío, particular, de mi familia, yo trato de que Eve cuente su testimonio en todos lados porque el testimonio de ella impacta. Al mío no le interesa a nadie. ¿Qué le voy a contar? Que me enseñó a leer la Biblia, que oraba todas las noches, que teníamos el culto familiar, que se lo cuento. ¿Qué diferencia hubo entre el 7 de noviembre del 57 y el 9? La única diferencia es que yo pasé al frente ese día con convicción, porque además los chicos de la iglesia, no sé si por deporte, cada vez que había un pastor invitado y hacía la invitación, nos íbamos todos al frente en masa. Pero pasábamos, no sé, por deporte, porque no... Ahora, ese día yo pasé con convicción. Cuando la persona no ha tenido esa bendición, porque no deja de ser una bendición, y ha conocido al Señor más grande, etcétera, inclusive hasta los jóvenes o los chicos, el asunto cambia. El testimonio, el enfoque, la diferencia es otra, es mucho más profunda. Porque uno puede decir, yo antes era así y ahora soy de esta otra forma. Y es mucho más impactante el testimonio. Que yo lo cuente, ¿a quién se lo voy a contar? Ahora, que por la gracia de Dios hemos aprendido a vivir en un marco de dependencia del Señor, bueno, podemos mencionar un montón de cosas que son positivas, pero si eso no se da, ¿qué otras cosas podemos mencionar? En cambio, el que recibió al Señor sin haber estado con todos esos antecedentes, tiene otro enfoque. Ahora, la gente lo está esperando y lo está anhelando y lo está necesitando. El tema del nuevo nacimiento tiene que ver fundamentalmente con ese detalle. ¿Qué estamos reflejando? Y déjenme dejar un concepto que es fundamental en este sentido. De dos padres altos difícilmente salga un hijo petizo. De dos padres bajos difícilmente salga un jugador de básquet. De uno y uno, en una de esas, ¿no es cierto? Hasta puede llegar el hijo a crecer más que el padre, si es el más alto, etc. Pero las leyes de la genética, mal que mal, se cumplen. Ahora, las leyes de la genética humana son diferentes para las leyes de la genética eclesiástica, porque las iglesias se han formado y el Señor permitió que existieran para crecer. Ninguna iglesia está puesta para vegetar, están puestas todas para crecer. Ahora, ¿cómo crece una iglesia? Algunos van a decir, pastor, no haga preguntas tontas. ¿Cómo quiere que con una iglesia? Con gente, claro.
Pero el primer crecimiento tiene que ser el interior de los creyentes en Cristo, que tengan pasión por la Escritura, que tengan una vida de oración real, que impacte y que reflejen claramente a todos que son nuevas criaturas. Porque eso es lo que usa el Espíritu Santo para trabajar en la mente de la gente. Y creo que ese es el punto fundamental que nosotros tenemos que tener presente. Mis hermanos, quiera el Señor que realmente estos sean tiempos así, en todos los aspectos. La situación en el país es absolutamente complicada. Más allá del marco político al que cada uno quiera escribir. Nosotros los creyentes en Cristo tenemos un nivel de responsabilidad distinto a todos los demás. En primer lugar, la Biblia nos ordena orar por los que están en eminencia. Así que si usted no oró por Fernández presidente, Fernández vice, y algunos otros más por ahí dando vuelta, no oró hoy, empiece rápido. No sé si lo dije acá la vez pasada, pero yo tenía un diácono en la iglesia de Buena Nueva, en Villa Ballester, que cada vez que yo hablaba de orar por el presidente me esperaba a la salida del culto. Me dice, pastor, yo le aclaro que yo no lo voté. Y como no lo había votado, el tipo se suponía que no tenía que orar por el presidente. Ahora, ¿cómo podemos mostrar nosotros una diferencia si no obedecemos las expresiones categóricas que la Escritura tiene para que le hagamos caso? Si nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, si el pueblo del Señor de la Argentina, que decimos que somos más o menos el 15% de la población, reflejáramos el ser nuevas criaturas en Cristo, ¿saben lo que sería este país? No sé cuánto a ustedes les gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando Inglaterra estaba a punto de caer en manos de los alemanes y vieron que no había más nada que hacer, Winston Churchill, que era el primer ministro, mandó orar a la nación. Y nadie se explica todavía cómo Hitler no dio la orden de cruzar el canal y llevarse Inglaterra por delante. Las tenía todas, pero el Señor se lo impidió. Y eso en todos los aspectos. La persona nueva criatura ama, perdona. Marcos 11:25. Si están orando y recuerdan que tienen algo contra otro, perdonen, porque si ustedes no perdonan, el Señor no lo va a perdonar a ustedes. Entonces, la persona nueva criatura ama, perdona, soporta, tolera, etcétera, y deja entonces que el Espíritu Santo haga la obra. Y les dejo simplemente planteado el asunto para que ustedes lo vayan mirando durante la semana y lo desarrollemos el domingo que viene. Para que el Espíritu Santo haga la obra y seamos llenos del Espíritu, que es la cosa más simple que puede haber. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Todos entendieron? Bien, oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia y tu dirección. Y te damos gracias porque tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, nos ha permitido abrir nuestros corazones, Señor, y creer firmemente en que Jesús murió por nosotros para darnos nueva vida.
Te honramos por la seguridad que tenemos y fundamentalmente por la realidad de una vida eterna que ya disfrutamos acá y que completaremos cuando nos llames a tu presencia. Mientras tanto, Señor, te pedimos que la Argentina pueda vernos nuevas criaturas y que como iglesia en conjunto tengamos tal fuerza de impacto sobre el barrio aquí en Paternal o donde nos coloques, que nadie pueda dudar que tenemos algo que nos impulsa y que es todo tu poder ilimitado actuando a través de nosotros. Te honramos por esa realidad. Y Señor, nos disponemos a vivir la semana en la seguridad que tus promesas son una realidad y que vas delante nuestro enderezando los lugares torcidos y haciendo pedazos los obstáculos, porque así como se lo prometiste a Ciro, también lo tomamos nosotros. Gracias por todo esto y sobre todo por saber que podemos vivir de una manera feliz, tranquila, aún en medio de una pandemia que tiene aterrorizada al mundo. Nosotros también nos cuidamos, pero no nos desanimamos ni nos atemorizamos, porque en vos tenemos todo lo necesario para la victoria. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.